Estábamos hablando con Carlos Ominami de esta reunión en Montevideo, que era preparativa para la reunión que partió hoy día, que es la importante, está de tratar de reactivar esta alianza sudamericana que se llama UNASUR y que tenía varias cosas bien importantes por medio en algún momento dado. Vamos para entrar en esa lógica que tiene otros condimentos más particulares, vamos a conversar con Raúl Sor al respecto. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Es bien interesante que Lula está marcando su retorno en forma muy evidente, y Lula ha sido un gran campeón de la unidad sudamericana. Él ha sido el impulsor en buena medida de la UNASUR, que era esta organización que agrupó durante bastante tiempo a la mayoría de los países sudamericanos, de los cuales Chile también era un participante activo, pero con el tiempo UNASUR fue decayendo y hubo una división ideológica y los países más de derecha, por así decirlo, formaron la Alianza del Pacífico y se retiraron de la UNASUR diciendo que eran una organización ideológica, pero las dos eran igualmente ideológicas, simplemente eran ideologías distintas. Bueno, ahora con el gobierno de Bolsonaro, Bolsonaro no tenía ningún interés en fomentar o fortalecer la alianza entre los países sudamericanos, y todo su esfuerzo estuvo hacia el hemisferio norte y especialmente de tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos. Ahora que Lula ha vuelto, ha retomado esta iniciativa, y ella nos recuerda que un vaticinio que se hizo en Estados Unidos, que en definitiva Sudamérica, más amplio aún Latinoamérica, iría donde vaya Brasil. Y hoy Brasil está interesado en volver a su antigua política de generar un bloque que gravite en el mundo, que pueda tener una presencia y un peso entre los BRIC, en el G20, en distintos ámbitos, y que Sudamérica pueda negociar como un bloque, y que eso le va a dar mucho mayores posibilidades. E incluso Lula ha planteado algo que se podría denominar como una fantasía, pero quién sabe, algún día puede ser real, la existencia de una moneda común, es decir, una suerte de euro de Sudamérica. Claro, cuando uno ve la inflación en Argentina, que ha superado el 100%, resulta difícil con la mente, con la cabeza fría, pensar que esto va a resultar, pero nunca se sabe, y con el correr del tiempo podrían llegar a una, si no necesariamente a una moneda común, a sistemas, a mecanismos de intercambio que le den mayores facilidades a los países de la región. Por cierto, hay temas migratorios, hay temas medioambientales, es decir, hay una cantidad enorme de materias en las cuales Sudamérica puede operar en conjunto, y de hecho han avanzado algo en liberalizar el cruce de frontera. Bueno, por cierto, tenemos el problema de la migración, que se resolvería mucho mejor a través de un organismo conjunto que a través de acuerdos bilaterales o sin acuerdos del todo, y expulsando a inmigrantes, y sería mucho más fácil controlarlo, tanto el cruce de frontera como la absorción de estos movimientos migratorios. Por lo tanto, esta reunión es muy auspiciosa y están en el conjunto de los países sudamericanos, con la excepción de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, que no ha podido participar por la situación interna que vive en su país. Pero el resto estaba allí, y por cierto, con el presidente Boric entre los demás mandatarios. Ahora, Raúl, tú viviste mucho tiempo en Europa y conoces perfectamente esa región, donde existen tratados internacionales. Bueno, por cierto, la Comunidad Europea, una de las más importantes, a pesar del Brexit y todo eso, que tiene que ver más bien con una cosa particular de Gran Bretaña. Pero, ¿qué
¿qué receta o qué mecanismos más bien comunes son imperativos que se tengan para poder articular un acuerdo internacional que se hizo en Europa y que debe costar bastante más hacerlo en América del Sur, porque de hecho no se ha podido nunca materializar esta idea que ya lleva mucho tiempo? Porque no vamos a hablar de Simón Bolívar, pero bueno, traigámoslo más al siglo XX. Bueno, en primer lugar también hay fuerzas, así como hay fuerzas interesadas en impulsar esta unión, hay fuerzas que son contrarias a ella, y tienes países que no ven con buenos ojos la creación de un organismo regional, prefieren operar, como se ha hecho hasta ahora, a través de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde la gravitación de Estados Unidos es formidable por desde razones financieras, presupuestarias de la organización, que además está basada en Washington. Bueno, Estados Unidos nunca ha tenido mucho interés en que haya un organismo, digamos, una suerte de sindicato de países sudamericanos que puedan negociar en conjunto. Le interesa mucho más tener relaciones bilaterales y no con un bloque. Pero eso no es la causa fundamental por la que esto no ha prosperado, sino que también hay muchas diferencias. Ha costado mucho ponerse de acuerdo desde políticas monetarias, aduaneras, industriales. Se ha intentado varias veces y por alguna razón u otra han predominado ciertos intereses nacionales por encima de esta coordinación. Hay que entender que también la Unión Europea es el producto de una situación increíblemente traumática que vivió el viejo continente. Es decir, hubo una guerra, tuvieron 2 guerras en el curso de un siglo, guerras que destruyeron completamente, arrasaron con el continente europeo. Finalmente dijeron, mira, así no se puede seguir, tenemos que buscar una cooperación, y justamente los países que se habían enfrentado más duramente, Francia y Alemania, fueron los pilares que construyeron la Unión Europea, y fue el acuerdo entre estos 2 países que les permitió ir aunando a una serie de otros países con menos gravitación económica e imponer una disciplina en el viejo continente, cosa que no ha sido fácil y todavía tienen discrepancias. Siempre este tipo de acuerdos tienen sus aristas, pero uno ve los logros de la Unión Europea y no te puede quedar menos que sacarte el sombrero. Ha sido un logro extraordinario y Europa ha tenido un respiro, un periodo de paz y de bonanza sin precedentes. Bueno, lo mismo podría aspirar Sudamérica si llegara a acuerdos de cooperación en que algunos van a tener que deponer algunas ambiciones nacionales y ponerlas al servicio de esta unidad que, dada la suma de todas las potencialidades, terminará beneficiando a todos mucho más que si cada cual, por decirlo coloquialmente, se rasca con sus propias uñas. Bueno, que ahí hay un punto que tú estabas mencionando, Raúl, que es bueno enterrarle los dientes un poquitito porque se deja pasar. Mira, ¿qué tanto los países que se diferencian de unos y otros por cosas, por emblemas, por símbolos, por la historia también, por cierto? Muchos de ellos han tenido peleas y guerras entre ellos. Tienes bandera de un tipo, tienes canto de otro tipo, tienes una serie de simbología que te hace sentir parte de eso y no parte de lo otro. Es decir, ¿qué tanto para armar situaciones multilaterales en países tú tienes que abandonar un poco esta lógica de mirada, si tú quieres, no te digo nacionalista, sino que una mirada al ombligo, una mirada de, a ver, ¿por qué tengo que juntarme con alguien que yo considero que es inferior a mí? Bueno, ese sentimiento ha existido en Europa. Y también, ¿por qué los españoles tenían que deshacerse de la peseta, que aparte su historia, o los franceses del franco y los alemanes del marco? Así es decir, las monedas nacionales son un elemento muy central de la identidad nacional. Y como tú bien señalas, de una serie de símbolos, tienen historias distintas, hablan idiomas diferentes, tienen diferencias religiosas, de manera que tú podrías pensar que Europa era un continente mucho más complejo para lograr el nivel de unidad en que han
prácticamente levantado las fronteras. Tú puedes viajar por Europa y en ningún momento te van a pedir un pasaporte, tienen una sola moneda. Se calculaba que si tú tenías que ir cambiando plata de un país al otro, al final, habiendo cambiado en los distintos países de la Unión Europea, ibas a llegar con el 50% de tu dinero original, porque siempre te iban cobrando comisiones y ibas perdiendo. O sea, esto para Europa, lo que ha significado en términos de su comercio, de programas de ayuda a las regiones menos avanzadas, bueno, ha sido absolutamente descomunal y Europa se ha constituido en un bloque gravitante fundamental de una manera que ninguno de los países en particular lo habría logrado. Sudamérica tiene un potencial igualmente enorme, digamos, tiene una gran población, tiene enormes recursos naturales y si pudiera llegar a una articulación y a defender sus derechos, por ejemplo, en un periodo de creciente proteccionismo, de auge del nacionalismo, como lo hemos conversado, incluso en Estados Unidos y en Europa, las fronteras se han puesto un poquito más hostiles. Bueno, en esas condiciones, Sudamérica, como bloque, se podría sentar a la mesa de manera muy diferente a la que hoy lo puede hacer Chile, sí, o Argentina o cualquiera de los países de la región. Sí. Incluso los más pequeños y con menor desarrollo económico les resulta aún más difícil. Pero claro, los países no viven de ideología. Esto hay que traducirlo en beneficios concretos para la población. Y a propósito de esto, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que es un hombre muy, aparte muy inteligente, muy pintoresco, le preguntaron qué pensaba de esta cumbre. No, dijo, esto no es cumbre. Para que haya cumbre tienen que haber grandes montañas para llegar a esas cumbres. Y las grandes montañas son los pueblos. No, esto es un retiro. Acá no están los pueblos. Esto es una iniciativa popular y por lo tanto a eso yo no lo llamo cumbre. Pero es un retiro muy importante y de ahí siguió su discurso. Muy Pepe Mujica, o sea, característico de él. Bueno, pero ahí tú tienes, y con esto termino, ahí tú tienes una situación que la conversábamos con Carlos Ominami recién, y que es y tú lo mencionaste ya, que es el papel que tiene la ideología dentro de América Latina. Y quizás en algún momento dado era menor, pero desde hace ya bastante tiempo hay yo te diría, mucho peso en las posturas ideológicas de los distintos países. Y esas cosas muchas veces impiden que puedan haber acciones en común. Tú tienes toda la razón. Y el ejemplo al canto de esto fue el debate que se dio en este encuentro sobre Venezuela. Porque allí Lula trató de incorporar a Maduro a condiciones iguales y romper el bloqueo al que está sometido y darle el máximo de tribuna. Y el presidente de Uruguay y nuestro presidente, el presidente Boric, protestaron en el sentido de decir, Lula en un momento dado dijo, esto es sobre la situación de Venezuela, aquí estamos frente a una narrativa que la condena, es decir, una narrativa negativa para embromar a Venezuela. Y tanto la calle Pou, que es el presidente de Uruguay, como el presidente Boric, dijeron, no, esto no es una narrativa. Y el presidente Boric en particular dijo, no, yo lo sé, nosotros tenemos cientos de miles de refugiados, inmigrantes de Venezuela, y vienen de un sistema autoritario, de un sistema donde la vida se ha hecho muy difícil. Por lo tanto, ahí tú ya ves una diferencia de óptica bastante profunda. Así es, bueno. Habrá que ver cómo termina. ¿Cuándo termina esta reunión? Ya terminó. Como reunión prometida. Hoy día tenían una serie. Fue un encuentro. Un encuentro, o sea, ya, yo pensé que podía expandirse un poquitito, pero no, fue ya, un encuentro, un touch and go. Exacto. Por ahora. Tal cual. Chao, Raúl, que te vaya bien. Chao, viejo. Hacemos una pausa y volvemos.